Muy buenas inversores, bienvenidos a Inversión Pura. Lo primero que vamos a hacer en este vídeo es hablar de en qué consiste el negocio de Xiaomi y un poco de su historia. Es una empresa tecnológica que nació en el año 2010 y tras solo 9 años de existencia ha conseguido posicionarse en la lista Fortune Global 500, siendo la empresa más joven de la lista. Estos hechos demuestran que estamos ante una empresa muy bien gestionada y que ha ganado una cuota de mercado en tiempo récord en sectores que aparentemente son difíciles de predecir. Aviso: este vídeo es una tesis de inversión propia, con carácter informativo y con la única intención de ayudar a terceras personas a conocer la empresa. No es ninguna recomendación de compra. Inversión Pura no se hace responsable de las decisiones de terceras personas sobre la compraventa de acciones de la empresa que se muestra en este vídeo. Xiaomi es una empresa que se caracteriza por el lema de ofrecer productos de calidad a precios razonables y proporcionar un ecosistema propio, como Apple, que es una empresa que ha creado un ecosistema de alta calidad. Pero la diferenciación de Xiaomi es ofrecer todos los productos de su ecosistema a un precio adecuado. Esto ha forjado una gran imagen de marca por la relación calidad-precio de los productos y por el trato al cliente, escuchando sus necesidades y actuando en consecuencia, a la vez que se renuevan de manera continua con grandes innovaciones de investigación y desarrollo. El CEO y fundador Lei Jun posee el 16% de las acciones. Esto, sumado a su forma de valorar a los clientes, intentando pensar siempre en que estos reciban el máximo valor sobre el precio pagado, nos lleva a pensar que es alguien dispuesto a valorar bastante al accionista a largo plazo. La empresa se divide en 3 patas que actúan de forma sinérgica: smartphones, productos IoT y servicios de Internet. Xiaomi comenzó en el año 2009 a producir sus propios smartphones con la intención de que los clientes pagasen un precio adecuado por cada smartphone. Esto a largo plazo sirvió para ganar una gran cuota de mercado, retener clientes y generar una imagen de marca única. Su intención es que el beneficio neto generado por los smartphones no supere el 5% del total de los smartphones vendidos. Esta estrategia sirvió como gancho para atraer clientes, por lo que Xiaomi a partir de 2015 empezó a invertir en pequeñas empresas de otros sectores para ampliar su gama de productos más allá de los smartphones. A partir de ese año, Xiaomi se podría definir como la empresa que ha entrado en todos los sectores y además han conseguido tener una calidad-precio sorprendente en estos nuevos sectores que previamente desconocían. A todo esto tenemos que añadirle el IoT o Internet de las Cosas. La gran mayoría de productos de Xiaomi están conectadas y se pueden gestionar a través de sus aplicaciones. Elementos como lámparas, patinetes, televisores, robot aspiradora, etc. pueden conectarse a su ecosistema. Puedes usar una voz inteligente para darle órdenes con tu voz a tu robot aspiradora. También puedes apagar todas las luces de tu casa desde tu smartphone o comprobar cuánta batería le queda a tu patinete. Se pueden poner 1000 ejemplos, pero están creando uno de los mayores ecosistemas y con más diversidad de productos IoT de la actualidad. No es necesario tener un móvil Xiaomi para usar el resto de productos y sus aplicaciones, se puede hacer desde cualquier smartphone. Por último, tenemos los servicios que ofrecen a través de plataformas o aplicaciones. Sus aplicaciones son imprescindibles, ya que sin estas no podrían conectar sus productos IoT a un smartphone. También tienen otros servicios que más adelante comentaremos. El conjunto de estos elementos están creando un gran ecosistema en Xiaomi, de una gran calidad y difícil de replicar por el efecto red que generan sus productos y su capacidad de innovación continua. Cada producto vendido continúa generando ingresos a la compañía mediante el uso de sus aplicaciones móviles y el buen funcionamiento y calidad incentivan a los consumidores a adquirir más productos que facilitan la vida de las personas a un precio adecuado. Esto, sumado a los Mi Fans, que son fieles seguidores de la marca, y el efecto boca a boca, ha producido una gran expansión y hacen que esta compañía sea muy interesante a largo plazo. Antes de exponer las patas del negocio más en profundidad, me gustaría destacar
la carta a los accionistas del último informe anual, donde el CEO hace referencia a su visión a largo plazo de la compañía. En la carta, Lei Jun comenta que los resultados demostraron un fuerte crecimiento del negocio y expone por qué confía en su éxito continuo, incluso en un entorno macro incierto y desafiante. Dice que las reorganizaciones en 2018 han sentado las bases para el crecimiento futuro de la empresa. Su valor y confianza para enfrentar los desafíos han sido y seguirán siendo su atributo más valioso. En 2018, a pesar de la disminución general de envíos mundiales de teléfonos inteligentes y el contexto de las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, Xiaomi ha mantenido un crecimiento sólido. También lograron aumentar sus ingresos un 53% respecto a 2017 y un aumento del beneficio neto del 60% año sobre año. Se podría decir que los resultados de Xiaomi superaron las expectativas del mercado. A pesar de esto, el precio de la acción ha continuado bajista desde entonces, especialmente por la guerra arancelaria, por el veto de Trump a Huawei, que ha generado bastante miedo e incertidumbre en las empresas tecnológicas y semiconductores de China. Han realizado importantes reorganizaciones en la estructura de la empresa para lograr estos números y así sentar las bases de la estrategia empresarial para los próximos 5 años. Según Lei Jun, esta estrategia ha sido el logro más importante para Xiaomi en 2018. Estas reestructuraciones se dividen en varios puntos. Han simplificado varios departamentos de grandes empresas en unidades de negocio más pequeñas, incluidos servicios de Internet y otras empresas, lo que consistió en la creación de submarcas. Nombraron un número de gerentes jóvenes y experimentados para dirigir estos negocios, y este fue un año en el que actualizaron de manera integral la administración de Xiaomi. Poseen un gran liderazgo en el sector IoT, Internet de las Cosas o Inteligencia Artificial de las Cosas, el cual ha sido reconocido como la próxima gran oportunidad en la nueva era del Superinternet. En los últimos años, los inversores en estos sectores han brindado una ventaja competitiva a Xiaomi significativa, y para aprovechar esta ventaja han actualizado su estrategia de doble motor, conectando el smartphone con la inteligencia artificial de las cosas. En los próximos 5 años darán mucha importancia a este sector, con un plan para invertir al menos 10.000 millones de renminbis en este área. También hablan con optimismo de su cartera de smartphone y el éxito en ventas de teléfonos como el Mi 9, Redmi Note 7, Redmi Note 8, Mi 9 Lite, etc. Pero ahondaremos en este apartado más adelante. Han hecho grandes inversiones en I+D y han aumentado la escala de su equipo de ingeniería con más de 7.000 ingenieros. En el último año la inversión en I+D fue de 5,8 mil millones, un aumento del 83% en comparación con el año anterior. Este logro es sobresaliente para una empresa que lleva menos de 9 años de vida. Lei Jun argumenta estas medidas de reestructuración. Citando textualmente sus palabras, expone lo siguiente: los cambios que hemos implementado hasta la fecha nos han permitido mantenernos fieles a nuestros valores, desarrollar nuestra estructura organizativa de manera más eficiente y expandir y diversificar nuestro grupo de talentos. También nos ha permitido implementar nuestra estrategia multimarca, refinar el posicionamiento de nuestros productos y los ciclos de lanzamiento y equilibrar y diversificar nuestra cartera de negocios. El impacto de nuestras reorganizaciones continuará reverberando en toda la compañía, cambiando a Xiaomi para mejorar, de modo que podamos continuar entregando nuestros valores al mundo. Esta es la fuente de nuestra confianza. Xiaomi está decidida a luchar por el éxito a largo plazo. En este punto, Lei Jun hace referencia a varias empresas exitosas a largo plazo, comentando los avances en el valor creado por cada empresa y siguiendo su filosofía de productos increíbles a precios honestos. Siguiendo este dogma, afirma tener mucha confianza en el crecimiento futuro de Xiaomi y su ecosistema global abierto, por lo que, según Xiaomi, su ambición es mejorar la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Puede ser un viaje largo y arduo,
pero confían en que mientras persistan eventualmente tendrán éxito. Xiaomi mantendrá el rumbo y tal vez cuando miren hacia atrás en un futuro lejano, las dificultades que enfrentaron en el camino sean las notas a pie de página en la historia de su éxito. Son palabras textuales de Lei Jun. Dicho esto, me gustaría exponer mi visión sobre las patas del negocio, comenzando por el apartado de los smartphones. Particularmente me considero una persona que le atrae mucho el mundo de los smartphones y la tecnología, por lo que voy a hablar intentando ser lo más humilde y objetivo que pueda, intentar tratar todas las marcas con el máximo criterio hasta donde mis conocimientos me lo permiten. Las ventas de smartphones han aumentado un 41% en 2018 respecto a 2017. A pesar de esto, el último trimestre de 2018 las ventas de smartphones cayeron un 28%, el Q4 de 2018. A pesar del miedo inversor sobre este hecho, deberíamos destacar que en el último trimestre de 2018 Xiaomi solo lanzó al mercado dos teléfonos, el Mi Mix 3, que es el de la gama más alta, y el Redmi Go, que es la gama más baja. Son pocas salidas para una empresa que suele sacar muchos modelos al año. Esto se debió principalmente a la creación de subdivisiones para comercializar los smartphones en submarcas independientes, para mejorar la eficiencia de la empresa, lo que hizo ralentizar el lanzamiento de algunos de los smartphones. Una vez aplicada la nueva estrategia de submarcas y volviendo a lanzar teléfonos top a un precio increíble, las ventas están volviendo a subir. Han crecido un 16% respecto al primer trimestre de 2018. Principalmente esto se ha debido a los siguientes lanzamientos, con la gama Redmi 7 y Mi 9 en sus diferentes versiones. Además de estos lanzamientos, posteriormente hemos visto otros como el Redmi 7A, el Redmi K20, K20 Pro en China y Mi 9D y Mi 9D Pro fuera de China, el Black Shark 2, que es el dedicado al gaming, y los últimos lanzamientos han sido el Mi A3, la secuela del superventas Mi A2, el Mi CC9 y Mi 9 Lite en Europa, más enfocado al público femenino. Por último han salido el Redmi Note 8 y Redmi Note 8 Pro. Debemos añadir que el equipo independiente de Pocophone ha confirmado que estarían trabajando en un nuevo proyecto. Tras el éxito del Pocophone F1, las expectativas son altas y podrían crear otros superventas. Hay que tener en cuenta que estos teléfonos acaban de salir al mercado y que la mayoría de las ventas sucede en los meses posteriores. Actualmente el mercado se encuentra así. Sin embargo, un análisis de Canalys en el mercado mundial de los smartphones muestra lo siguiente. Podemos ver que Xiaomi no ha ganado mucha cuota de mercado mundial respecto a competidores como Huawei. Sin embargo, en mi opinión, este hecho es algo puntual y se debe a varios factores. El primero es la propia reestructuración de Xiaomi que ya hemos comentado antes. Esto les ha ralentizado, pero les ha hecho forjar mejores bases de cara al futuro. Por otro lado, la demanda mundial de smartphones ha caído un 5% año sobre año. A esto hay que sumarle la competencia, en la cual voy a dar mi opinión al respecto en la siguiente diapositiva. Existe también un catalizador importante para las principales marcas de smartphones, y es que las marcas menos conocidas que pertenecen al grupo Otros van a continuar debilitándose, ya que no tienen esa capacidad de invertir en I+D que tienen las principales compañías, ni tienen la capacidad de replicar una tecnología que se ponga de moda en el sector con la suficiente eficiencia ni rapidez como las grandes compañías, como por ejemplo implantar una cámara emergente de manera eficaz y sin un costo significativo. De este modo, las compañías menos importantes en este sector, como Motorola, LG o Sony entre otras, irán quedando rezagadas por no invertir suficiente en I+D ni establecer unos precios atractivos o sistemas de software realmente optimizados. Entrando de lleno con la competencia, con Samsung y Huawei liderando el mercado, seguida por Apple, me gustaría destacar que Xiaomi es una empresa que tiene menos bagaje e historia que sus rivales principales.
por lo que aún no se ha expandido tanto internacionalmente como el resto de sus competidores, ni tiene una marca tan reconocida en este momento. Los smartphones que venden los competidores en la gama media están intentando alcanzar a Xiaomi por sus precios tan competitivos. Hay muy pocos móviles que se asemejen en características y ofrezcan una capa de personalización tan simple, fluida e intuitiva como es MIUI. Además de la atención que prestan a sus clientes y las actualizaciones que implementan continuamente en smartphones de más de 2 años de antigüedad. Otras marcas actualizan los smartphones hasta solo 1 año y 2 solo si es un smartphone de gama alta. Apenas existen rivales que puedan competir con estos smartphones a esos precios y los únicos capaces de asemejarse son Huawei y Oppo con su submarca Realme. En Huawei, a pesar de quedarse ligeramente por detrás en la gama media y media alta, podría destacarse que la gama alta de sus smartphones superior al rango de los 600 euros tenga una calidad ligeramente superior a los móviles más top de Xiaomi. Samsung por su parte ha vivido de su imagen durante muchos años en la gama media, ofreciendo smartphones de poca calidad a precios altos y los clientes se han ido dando cuenta. Por esto mismo Samsung está renovando su gama media y tenemos que destacar las gamas A y M que están comenzando a competir con Xiaomi, ya que han mejorado su calidad, precio y especificaciones. En la gama alta Samsung supera a Xiaomi, pero cabe destacar que Samsung está comenzando a poner precios abusivos a sus terminales top y esta estrategia puede que no les favorezca a largo plazo. Aún así, Xiaomi supera en algunos puntos a la competencia de Samsung, pero recordemos que a nivel mundial Samsung tiene una imagen de marca mucho más reconocida a lo largo del tiempo y eso es algo con lo que Xiaomi tendrá que lidiar en los próximos años. Oppo y Vivo son rivales a vigilar, los cuales están ganando protagonismo en Asia y comenzando a introducirse en Europa con la submarca Realme que pertenece a Oppo. Es probable que este competidor sea uno de los mayores rivales directos en la gama media-baja en el segmento de smartphones que Xiaomi es uno de los predominantes. Es un mercado que puede estar bastante cotizado, que puede haber demasiada competitividad y que es difícil saber exactamente su futuro. Lo que sí es claro es que estos dos, tanto Xiaomi como Realme, puede que ganen la mayor cuota de mercado, superando incluso en estos rangos de precios a las cuotas de mercado de Samsung y de Huawei, lo cual puede ser algo más interesante de lo que parece, ya que las marcas chinas vienen pisando fuerte. La ventaja de Xiaomi se debe a que pocos fabricantes están dispuestos algunos trimestres a que el beneficio neto de la venta de sus smartphones sea solo del 2% para crear un ecosistema y una imagen de marca difíciles de replicar. Por otro lado está Apple, que desde 2015 no ha innovado en absoluto y apenas ha mejorado sus smartphones. Puede que sea una gran compañía de gran calidad, pero este segmento es uno de sus puntos débiles o uno de los que están peor optimizados. Con una política de aumento de precios constante y con la única diferenciación de un sistema operativo propio, puede que el ecosistema de Apple retenga muchos clientes, puesto que todos sus dispositivos son de una alta calidad. Sin embargo, los precios abusivos sin contemplaciones, sin ofrecer nada superior al resto de la competencia, hace que cada vez más gente se decante por un Android, ya que a día de hoy existen smartphones de Android que son superiores en varios apartados respecto a un iPhone por precios bastante inferiores. A continuación voy a comparar a grosso modo algunos terminales de la actualidad de distintas marcas, ya que al fin y al cabo la experiencia de usuario es determinante a la hora de que el consumidor se decante por un modelo u otro. Estas comparativas están tomadas en agosto del año 2019. Comenzamos en la gama media-baja. Estos datos están tomados de Keymobile, donde valoran cada terminal de la manera más objetiva posible. Antes de empezar, os comento que algunos de estos terminales solo se comercializan dentro de China. Podemos ver que son terminales muy similares en características,
Todos tienen diseños similares, aunque eso depende del gusto de cada uno. Personalmente los que más destacan por diseño son el Samsung y el Xiaomi. Independientemente de su diseño, vemos que los precios más atractivos con características similares los ostentan Huawei y Xiaomi. Si bien es cierto que la batería de Xiaomi es notable, aunque no la mejor, sí que destaca en apartados como una mejor cámara, que es cada vez más importante en el panorama actual con el uso de las redes sociales, y una conectividad algo superior. Todo esto a un precio menor que la competencia, y el Huawei, estando al mismo precio, tiene una calidad fotográfica relativamente inferior y cuenta con menos batería. En la gama media podemos ver cómo el Mi 9T supera en casi todos los apartados a sus rivales, y aún así es el que tiene un precio más ajustado, teniendo en cuenta la calidad fotográfica destacable y solo siendo ligeramente superada en batería. En este punto quiero comparar la gama media-alta de Xiaomi, como es el Redmi K20 Pro, con varias gamas altas de otras marcas. Como podemos observar, hay una gran disparidad de precios. Al tiempo que poseen características muy similares, la conectividad del Redmi K20 Pro es algo inferior, ya que de momento solo se comercializa en China, pero al parecer en el mes de agosto se comercializará de forma internacional bajo el nombre Mi 9T Pro, lo cual aumentará su conectividad añadiendo todas las bandas de red. Luego tenemos las gamas altas. La gama alta de Xiaomi es ligeramente inferior en materiales de construcción, calidad de pantalla y del altavoz respecto a la competencia. No son topes de gama a pesar de ser gama alta, por lo que Lei Jun dijo en una entrevista que subiría ligeramente el precio de algunos smartphones para ofrecer una calidad superior en la gama alta en los próximos lanzamientos. Sin embargo, vemos que aunque ligeramente inferiores, poseen características que se asemejan mucho, las cuales un usuario medio no es capaz de identificar fácilmente y cuestan un precio bastante inferior al de la competencia. Vemos que un iPhone ofrece casi lo mismo, con características ligeramente superiores, costando casi 3 veces más, y el Samsung es significativamente superior en algunos apartados a los móviles de Xiaomi, pero cuesta el doble que estos. Ahora pasamos a los productos IoT y estilo de vida. Antes de comenzar con este apartado, me gustaría destacar cuál es el peso de cada pata del negocio sobre el total de las ventas. Como podemos ver, los smartphones tienen gran parte del peso de las ventas, pero cada vez se está reduciendo respecto a los productos IoT, que están creciendo a una gran velocidad. Los ingresos en el segmento del IoT y productos estilo de vida aumentaron un 87% de 2017 a 2018 y han aumentado un 56% en el Q1 de 2019 respecto al Q1 de 2018. Esto se debe principalmente al rápido crecimiento de la demanda de los televisores inteligentes y varios productos de ecosistemas como la Mi Band, el Mi Electric Scooter y Mi Robot Aspirador. Los ingresos por televisores inteligentes y computadoras portátiles aumentaron un 118%, de 8.000 millones de renminbis para el año de 2017 a 18.000 millones para el año de 2018. Como podemos ver, son los líderes en la plataforma del IoT o Internet de las Cosas, con 196 millones de dispositivos conectados y 3 millones de usuarios que poseen más de 3 dispositivos en su vivienda y unos crecimientos espectaculares año sobre año. Los televisores han aumentado un 100% las ventas en el Q1 de 2019 respecto al año anterior. Actualmente es el competidor con más cuota de mercado de televisiones en China durante 2 trimestres seguidos y a su vez lo es en India con un 34% de la cuota de mercado. Aquí podemos ver la cuota de mercado de los televisores, donde Xiaomi no llega al 6% y apenas se han expandido internacionalmente en este segmento y llevan menos de 3 años vendiendo sus propios televisores, habiendo conseguido crecer un 94% en ventas año sobre año. Lo mismo es aplicable en sus portátiles, los cuales destacan muchísimo en calidad de los componentes
y un gran precio respecto a la competencia, y ni siquiera se han expandido de forma internacional, por lo que les queda mucha cuota de mercado que ganar respecto a los rivales más débiles. Se puede apreciar los crecimientos y el potencial de los dispositivos de esta marca respecto a la competencia. En China ya suponen casi el 9% del total de la cuota de mercado. Además de todo esto, Xiaomi está entrando en muchos mercados de productos totalmente diversos, donde tienen mucho que decir, ya que todos los productos que crean suelen ser IoT en cualquier segmento, por lo que se puede conectar a la plataforma de Xiaomi y suelen tener un diseño cuidado, son funcionales, tienen un precio excelente y siempre entran a competir directamente con los más grandes del sector en el que se adentran, por lo que puede convertirse en un gigante a largo plazo dentro de una gran variedad de mercados absolutamente diversos. Quizá te preguntes cómo consigue Xiaomi entrar en tantos mercados. La respuesta es muy sencilla, haciendo fusiones y comprando acciones de otras pequeñas compañías que operan en un mercado diferente al habitual de Xiaomi. Con esto, Xiaomi amplía su catálogo de productos a gran velocidad, ya que han invertido en más de 270 compañías a lo largo de su historia. Veamos esto con un ejemplo. Xiaomi se asocia con una marca llamada Shanghai Runmi Technology, que fabrica diversos productos para el uso diario. Ambas compañías empiezan a trabajar en conjunto. Para ello, crean una marca nueva en común, en este caso 90 Fan, para fabricar una línea de zapatillas. Por un lado, Shanghai Runmi Technology pone el know-how de cómo hacer las zapatillas, qué materiales usar y qué procedimientos seguir. Por otro, Xiaomi pone su imagen de marca, acuerda un diseño acorde a su catálogo de productos y además añade a las zapatillas sensores, chips biométricos y otro tipo de tecnología para convertir las zapatillas en inteligentes y que puedan recabar datos personales y conectar las zapatillas con tu teléfono para tener un análisis más detallado de tu estilo de vida. Todo esto intentando dar la mejor calidad-precio posible. Y esto lo repiten con miles de productos más. El aumento del IoT es probablemente una mega tendencia a largo plazo en la que Xiaomi pueda ser quizás una de las empresas más preparadas y con uno de los portfolios de productos más grandes y diversificados actualmente. Aquí tenemos una gráfica de IoT Analytics que prevé un crecimiento anual compuesto del 39% año sobre año, llegando así hasta los 1,5 trillones de dólares. Es un mercado con un potencial enorme a largo plazo. A continuación pasamos a su última línea de negocio, los servicios de Internet. Los ingresos del segmento de servicios de Internet aumentaron un 61%, de 9,9 mil millones de renminbis de 2017 a 16.000 millones para 2018, principalmente debido al crecimiento en publicidad y otros servicios de valor agregado de Internet. Los usuarios activos mensualmente de MIUI aumentaron un 41%, de 170 millones en 2017 a 242 millones en 2018. Estos usuarios se benefician de algunos de los siguientes servicios, como por ejemplo las aplicaciones nativas de MIUI, que son las aplicaciones número uno en sus propios dispositivos, sin necesidad de bajarse aplicaciones de terceros, donde Xiaomi se beneficia de ingresos por publicidad. Hay que decir que en alguna de estas aplicaciones se podría hacer una optimización a la hora de mostrar la publicidad, ya que a veces esta publicidad puede ser algo intrusiva. Han creado su propio e-commerce, Youpin. Es un lanzamiento muy destacado, donde el 65% de visitas a nivel global fueron desde un smartphone que no era un Xiaomi, lo que es un dato interesante, ya que se dirigen a un público muy global, no solo a sus propios usuarios. Además de todo esto, podemos ver que están comenzando su propia pata de finanzas de la tecnología, un mercado en tendencia alcista, donde quizás puedan hacer que sus ingresos aumenten. Sin embargo, empresas como Alibaba y Tencent dominan este mercado casi en su totalidad en China, y a Xiaomi le va a ser muy difícil competir con los más grandes debido al tamaño de su escala.
Xiaomi también se ha apuntado al streaming de series y películas, quizá de forma rezagada respecto a sus competidores, y contando con tan solo 3 millones de suscriptores. Es un mercado difícil con mucha competencia y tan solo una apuesta más que quizás con el suficiente trabajo llegue a buen puerto en China, pero es algo difícil de predecir. KPIs. Xiaomi continúa su política de ofrecer productos de calidad a un precio justo más allá de los smartphones. Están penetrando en todo tipo de sectores, ofreciendo productos de lo más competitivos y ganando cuota de mercado en distintos segmentos a una velocidad vertiginosa. Debemos comentar que esto se produce porque están haciendo fuertes inversiones en I+D y marketing. Además, todos estos productos se fabrican de forma conjunta con empresas experimentadas en cada sector en concreto. Todo esto respaldado por la imagen de marca que Xiaomi está creando. Y además, todos estos productos están conectados a Internet. Pueden manejarse desde un smartphone y cada vez son más simples de usar y más eficientes, por lo que Xiaomi ve el mercado potencial que tiene la domótica y el IoT a largo plazo implementado en sus dispositivos, que disponen de sus propios servicios, lo que crea una plataforma con un valor añadido respecto a su competencia. El principal indicador es su diversificación geográfica, ya que es una empresa que comenzó vendiendo únicamente en China y poco a poco se ha ido expandiendo a varios países, hasta el punto de que estos representan ya el 40% de las ventas totales, y hay una clara tendencia a que esto continúe así. Otro indicador es la expansión de márgenes que han ido teniendo y es algo que pueden ir mejorando a largo plazo, tanto por escala como por optimización de costes y maduración de las inversiones. Lei Jun y Lin Bin, dueños y fundadores que siempre han buscado la máxima satisfacción del cliente, son accionistas de referencia, poseyendo entre los dos más del 17% de las acciones, y con visión de generar valor a largo plazo, haciendo referencia a grandes empresas que han multiplicado su valor por varias veces a lo largo de los años en el mercado secundario. A esto debemos añadir la recompra de acciones. La compañía recompró 20 millones de acciones en enero a un precio de $10 de Hong Kong por acción, ya que creen que la compañía está infravalorada a largo plazo y creen en sus perspectivas de cara al futuro y crean valor para el accionista. Vamos con los riesgos. La competencia es el principal riesgo, ya sea porque sus competidores le hagan una guerra de precios, como en el caso de Realme, o porque esos mismos competidores intentan entrar en tantos sectores como Xiaomi lo hace con los productos IoT, lo cual es difícil debido a la magnitud que Xiaomi está cobrando en este tipo de productos. Tocando el tema de la investigación y desarrollo, muchos inversores temen los cambios de tendencia en el mundo de los smartphones, poniendo como ejemplo empresas como Nokia o BlackBerry, empresas las cuales triunfaron en su momento y más tarde no supieron adaptarse a la disrupción de los smartphones. Este argumento carece de sentido en empresas como Samsung, Huawei, Xiaomi, etc., ya que son las únicas capaces de hacer una gran inversión en I+D, siempre creando tendencia en los mercados y adaptándose a todas las innovaciones. Solo nos hace falta mirar cómo estas empresas hablan de que la tendencia del futuro son los smartphones con pantallas flexibles y baterías que aguanten varios días de duración. Además de ser una empresa puntera, Xiaomi se va a diversificar más a largo plazo, sin depender solo de los smartphones. Y esta diversificación en constante crecimiento mitiga mucho el riesgo de depender de un mercado tan maduro como es el de los móviles inteligentes. Por otro lado están los riesgos regulatorios, como el veto de Trump a Huawei. Este hecho está produciendo grandes inconvenientes en la empresa china, ya que los nuevos terminales de Huawei carecen de acceso a todos los servicios de Google. En la práctica, esto se traduce a que estos terminales no pueden acceder al uso de servicios como YouTube, Google Maps, Gmail, Chrome, etc. y puede suponer un gran inconveniente a nivel internacional, ya que son servicios usados por casi toda la población mundial. Si esto le sucediese a Xiaomi, la empresa se vería envuelta en serios problemas. A pesar de todo esto, es un riesgo poco probable, ya que Xiaomi no comercializa sus dispositivos en Estados Unidos
y Google vende sus servicios a Xiaomi, por lo que Estados Unidos solo obtiene beneficios con este acuerdo empresarial. Otros riesgos pueden ser a nivel de China, moneda, nuevas leyes o estructuras BIE que ya expliqué en el vídeo de JD, pero no debería afectar demasiado a la empresa y son poco probables. Pasando a su valoración, tenemos una empresa con crecimientos superiores al 30% anual y de la que podemos esperar crecimientos en torno al 20% anual de cara al futuro, sin deuda y cotizando a múltiplos interesantes, con posibles aumentos de márgenes en el largo plazo, y es una empresa muy interesante de cara a los próximos 6 años. Hay que tener paciencia y su cotización actual es de $9 de Hong Kong. Por último, debemos tener en cuenta la dilución al accionista de cara a los próximos 10 años con motivo de incentivar a los trabajadores y hacerlos formar parte de la compañía o que se sientan más alentados a desempeñar mejor sus funciones. Y hasta aquí el vídeo hablando de la estrategia de Xiaomi. Si te ha gustado, compártelo, gracias por tu visita y nos vemos en el próximo vídeo, inversores.